¿Por qué el ron en Venezuela no goza del prestigio que se merece? Primero que nada, porque nació como una bebida de esclavos. Ya vimos por qué. La primera fermentación la hicieron los esclavos con jugo de caña. Fue servida a los esclavos como control social y como para brindarle, le daban queso, papelón y un trozo de ron, un poco de caña de aguardiente para que pudiera subsistir. Y carne también le daban a los esclavos. Por el arraigo de las bebidas indígenas originarias y el apego de los hispanos al vino y sus derivados, lo que veíamos anteriormente. El indígena siguió siempre bebiendo chicha de maíz o de yuca de fruta, el español y los criollos siguieron bebiendo vino y brandy y solamente los esclavos siguieron consumiendo, y los pobres después, ¿no? Los campesinos que comenzaron a trabajar la tierra y que no eran dueños de la tierra, ¿no? Porque por siglos tuvo un carácter clandestino. Ya vimos por qué. Porque la colonia, a la corona española no le interesaba que en Venezuela se produjera un aguardiente de calidad que compitiera con sus productos que exportaban acá. Por su calidad discutible, producto de las persecuciones que hubo, donde tú, como estás clandestino, no puedes producir mejor, no tienes acceso a la tecnología de la época, por muy primitiva que sea, no tienes condiciones de higiene, no tienes sistema de conservación adecuado, porque tú tienes que hacerlo escondido, no, que ahí viene la guardia, escóndelo, incluso lo quemaban para que no se lo llevaran. Por su abundancia y bajo precio, porque Venezuela era una gran plantación de caña de azúcar, desde Cumaná hasta Maracaibo y hasta Mérida, incluso hasta en Amazonas se cultivó caña y se hizo aguardiente de caña. Y era de bajo precio. Por el color, el carácter social de su condición. Brandy mantuano, ron plebeyo. Y eso está aún posicionado en la mente de todos los venezolanos. El ron es bebida de pobres, el brandy y el whisky es bebida de ricos. Porque el ron no tiene un carácter aspiracional. Por ahora. Por ahora, ya lo está teniendo. Pero hasta el 28, ¿cuándo fue el Viernes Negro? 28 de febrero de 1983, el ron no tenía ningún prestigio. Y si ahora no consumimos whisky, porque no tenemos plata para pagarlo. Carecemos de poder adquisitivo. Incluso no tenemos ni siquiera dinero para pagar el ron, porque como se está produciendo ron de calidad, la calidad hay que pagarla. La calidad es superior. Entonces por eso hay tanta gente que se muere porque está consumiendo todo ese cocuy de penca que ustedes ven por ahí. No es cocuy de penca, es aguardiente destilado de papelón, nada. Y ni siquiera sabe lo que tiene. Por eso ha muerto tanta gente. Pese a que en Venezuela se elaboran los más preciados y estimados rones del mundo a nivel internacional, la preferencia de las mayorías en materia de destilado se inclina por el whisky escocés y otros alcoholes como símbolo de prestigio social. Con el ron no hay nostalgia ni ansias de pasado. Carece de referentes de identidad y continuidad. No goza de mucha popularidad a pesar de su fuerte vinculación con el territorio y el carácter histórico del alcohol de caña desde que comenzó a cultivarse en el Tocuyo. Su consumo encubre signos de desigualdad social y urge su reivindicación y apoyo. Esa es una de las razones por las cuales están ustedes aquí hoy. Porque lo que hay que hacer con el ron lo van a hacer ustedes y gente como ustedes que se han interesado en esto, que han hecho este curso aquí, otros cursos en otros lados, todos válidos. Y el interés, al final, como vamos a ver, está en manos de ustedes el trabajo que van a hacer. El ron nacional para la mayoría de los venezolanos no tiene un carácter aspiracional, carece de compensación, no proporciona prestigio. Para revertir esta situación se requiere imaginación, inversión comunicacional acertada y una calidad a toda prueba. El reconocimiento internacional de tus últimos años es la mejor señal de que se está avanzando en el camino correcto.
pero lo más importante comienza en nosotros mismos y la comprensión de su verdadera historia, lo que hemos tratado de hacer aquí. Cómo el ron nos ha cambiado la historia, no solo de nuestro país, sino de nuestro continente y del mundo entero. A partir de una caña de azúcar que surgió en Nueva Guinea, que viajó a la India, que fue llevada por los árabes al norte de África, a España, pasó a Portugal, llegó a Dominicana, llegó a Coro, llegó a Barquisimeto, a Valencia, a Tacarigua, a Caracas, siguió para Barcelona y terminó hasta Cumaná. Ya es hora de convencernos que tenemos un excelente producto, posiblemente el mejor del mundo, posiblemente no tenemos que ser tan determinantes. En todos lados se hacen buenos rones y rones no tan buenos. Ya nadie hace mal ron, porque hay mucha tecnología y control del proceso de producción que corrige todos los errores que se van produciendo. Tú rebajas la astringencia, puedes subir la cantidad de azúcar, puedes incluso aromatizarlo si quieres. Y después la diferencia hasta ahorita, si tú haces un ron puro 100% caña o haces un ron adulterado, bueno, en realidad no adulterado, enriquecido con otros potenciales aromáticos. Tú le puedes poner coco, le pones zarrapia, le pones frutos secos, le pones dátil y va a tener un ron que te va a saber a dátil. Ahora, yo prefiero el ron de caña, que sea caña y madera. Después el ron tuvo siempre un carácter rudo y masculino. Originalmente el rudo estaba asociado estrechamente a lo masculino, la rudeza y la fuerza, en nuestro caso a la esclavitud o clandestinidad. El hombre ve incluso desde antes de ser humano y seguramente continuará siendo por el resto de sus hijos. El carácter social de la bebida cumple una función psicológica donde la escogencia de un tipo específico o marca corresponde al interés de la gente para obtener un determinado beneficio, una sensación de recompensa, sentirse bien consigo mismo o con su estatus para mantenerlo o elevarlo. La memoria del gusto de los pobladores prehispánicos como los conquistadores tienen su cuota de responsabilidad en esta historia. Ya sabemos por qué. ¿Qué pasa con el ron en los tiempos actuales? De los 120 productores que existían en 1900, el fin del siglo XIX, hoy no son más de 20 en esta actividad. ¿Cuántos son en la Cámara? 12. 13. Debe haber otros más que van a entrar dentro de poco, pero no pasa de 20. Éramos 120 productores. ¿Qué pasó con ellos? De todos los rones que se presentan en competencias internacionales, los rones venezolanos son los más premiados. ¿Por qué? Algo tiene que haber pasado allí. Algo tiene que haber pasado. ¿Cómo entender el ron hoy en día? Bueno, Venezuela tiene condiciones climatológicas de territorio para producir excelente caña. Y si yo le contara la verdad del ron hoy en día, sería de una tristeza terrible. ¿Por qué? Porque estamos produciendo el 20% de caña de la que se producía hace 10, 12 años atrás. O sea, el ron, no todo el ron que dice de Venezuela está hecho en Venezuela. ¿Por qué? Porque se trae melaza importada. Además se compra alcohol y aquí lo que se hace es envejecerse. Entonces, ¿cuánto del ron venezolano es ron venezolano? Es que ahorita, a pesar de que hay melaza importada, a pesar de que hay alcohol importado, hay muy buenos rones. Claro. Porque aquí tenemos excelentes maestros roneros. Y la tonalidad. Excelentes maestros roneros. Y ustedes saben cómo se hace, no sé si les he contado cómo se hace el ron. O sea, la melaza se fermenta. Claro. Y se destila y sale alcohol de 90 grados, 90 y pico. Donde hay cuerpo, cabeza y cola. El cuerpo te queda para una cosa, la cabeza para una cosa, el cuerpo que es el mejor y lo otro para el otro lado. Lo destila y tiene diferentes usos. Tú metes en barrica de 200 litros, llenas 200 barricas y esas 200 barricas van a ser totalmente diferentes una de otra. A pesar que le pusiste el mismo alcohol. Y ahí es donde interviene el maestro ronero, que saca una de aquí, oye, esta es mucha astringencia. Esta aquí, esta está más dulce, vamos a mezclarlo. Esta otra, mira el color que tiene esta, porque la madera, el tostado que tiene, si viene de brandy, si viene de Jerez, si viene de Kentucky, si viene de donde venga, es toda diferente. La edad del árbol, cómo se cortó, qué tostado le diste anteriormente, cuánto uso tiene. Eso de denominación de origen
si bien ayudado, no es ninguna denominación de origen. Porque la denominación de origen nace en el territorio. Entonces, el territorio de Cumaná tiene unas características. El territorio de Santa Teresa, de las Bahías del Agua, tiene otras características. El territorio de Mérida, sur del lago, tiene otras características. Luego, el ron que se produce con la caña de Cumaná, que ya no hay caña en Cumaná. Y Carúpano no tiene caña en Cumaná, no hay sembradío de caña en Cumaná. Donde lo hay es en Santa Teresa, en Ocumares del Tuy, que están, y en Lara, que son los valles de la miel, estado Lara. Esos son los pocos que quedan. De 120 productores que había por toda Venezuela, quedan 12, 20. Y de hecho, la miel estado Lara, ¿cómo se llama? Licorerías Unidas. DUSA, Destilería Unida. Bueno, ellos hacen cacique y pampero. Y diplomático. Claro, y diplomático. Más otra pila de productos. Hace 56 productos. Y más todo lo demás, todas esas ginebras, esas cosas raras. Pero estamos hablando de ron. Claro. Entonces, simplemente esa melaza y esa aguardiente tiene un maestro ronero y la va a hacer al gusto de él, al estilo de él. Y el éxito diplomático es que se adaptó al mercado. Hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo éxito diplomático? Porque en primer lugar, ¿usted sabe quiénes son los mayores consumidores de ron en el mundo? Los franceses. El país mayor consumidor de ron en el mundo es Francia. Pero compra todo ese ron barato de las islas, que le llaman negrito, Captain Morgan, todo eso, y es lo que toman los camioneros. Los camioneros a las 6 de la mañana se meten un café con un trago de ron horrible. Horrible, eso es aguardiente que no tiene ni nada. Pero acuérdense que todos los primeros alcoholes son todos secos. El brandy es seco, el coñac es seco y el ron es seco. Pero ¿quién cambia eso? Cuando Diageo compra Zacapa en Guatemala. No, le mete azúcar, es la verdad, le mete un 25% de azúcar y todo lo que toma es melado. Entonces esa gente que decía que el ron era horrible, que era un producto camionero, como es dulce, le empieza a gustar el dulce. Es que pasa igualito con el vino. Hay dos maneras de enfocar el vino. Tú haces el vino que quiere el enólogo o haces el vino que quiere el mercado. El mercado, claro. Nada. Entonces tú dices, no, yo produjo mi vino, este es mi vino, si te gusta bien, si no te gusta bien también. Pero este es el vino que yo hago o lo que dio mi tierra. Pero no le intervengo. Y el otro dice, no, mira, yo lo quiero que tenga 13 grados de alcohol, que me sepa a melocotón, entonces le meto las levaduras adecuadas, le controlo la producción, aumento la maduración y a los 2 años tengo el vino que tú quieres. ¿Este vino que tú quieres? Ok, me lo pagas. Por eso hoy en día no hay vinos malos. ¿Por qué? Porque todos los errores que se producen en todo el proceso de vinificación pueden ser corregidos. En cambio hay otros como los vinos biodinámicos, los vinos orgánicos, donde trabajó la naturaleza. Hay un señor Joly que hace un biodinámico donde él cultiva la uva cuando aparece la luna no sé cuándo. Entonces hay veces que le salen vinos extraordinarios y hay vinos que le salen vinos intomables. Pero son filosofías de eso. En el ron está pasando lo mismo. Lo que pasa, ese fue el éxito diplomático. Diplomático es el ron más metido en el mundo. Bueno, Venezuela tiene carácter de territorialidad excepcionales para la producción de caña. Buena caña, mejor tecnología en destilación, nobleza del roble, manos expertas, dedicación y trabajo honesto de miles de hombres y mujeres con una tradición centenaria. La denominación de origen ron de Venezuela está destinada a convertirse en baluarte de competitividad y prestigio para captar la preferencia de los consumidores en el mundo, incluidos los que habitamos acá. ¿Qué pasó? El cambio que se produjo cuando dejamos de producir cantidad y empezamos a pensar en calidad. ¿Por qué? Porque desde que todos esos 120 productores, hasta no hace mucho, hasta cuándo ha sido, 1984, la competencia para competir con el whisky era de precio. Entonces el ron aquí costaba $1, $2, contra $10 que costaba una botella de whisky. Entonces producían cualquier cosa. No había posibilidad de ni siquiera recuperar inversión. Por eso fueron desapareciendo todas las grandes productoras.
Por eso estuvieron todas casi quebradas y fueron compradas por DUSA y por la Pernod Ricard, que compró Carúpano, compró el Muco, y DUSA, que compró Licorerías Unidas, que ahorita se llama Destilerías Unidas. O sea, pero el primero que se dio cuenta de esto fue Alberto Forner. Cuando decidieron, mira, nosotros no podemos competir en precio, nos estamos suicidando, yo voy a hacer un ron super premium para exportar. Y comenzaron en los años 80 a pensar ya en productos premium. Y el primero que sacaron fue en 1796, con un ron que salió como a $10. Dice, ¿quién te va a pagar $10 por un ron? Bueno, entonces el cambio que se produjo fue, precisamente cuando dejaron de producir, se acabó la guerra de precios, que acabó con todos los productores. Comenzaron a pensar en calidad. El primero que lo hizo fue Santa Teresa con 1796, y después se plegaron todos. A Santa Teresa le costó entrar en el mercado de Europa casi 20 años, comunicacionalmente. Fíjese, este es un aviso que encontré yo en Italia en el 2009. No sé si alcanza a ver acá. En italiano dice, el ron más vendido en los peores bares de Caracas. Esa valla que ustedes ven está en la Casa Armani en Milano. La Casa Armani es toda esa cuadra. Sí. Esa valla está arriba de la Casa Armani en Milano, la tomé yo, esa foto. Entonces, eso fue con Cacique. No, con Pampero, perdón. El Pampero Aniversario. Le fue muy bien. Ahorita no hay bar en Europa o en Italia y España donde no hay una botella de Pampero y de Cacique. Ahora, ¿mejoró eso la imagen del ron venezolano? ¿Ayuda a eso? ¿El ron más vendido en los peores? Yo no creo que ayude. Ayudó a Diageo para vender miles de cajas, cientos de cajas, millones de cajas, pero no mejoró el nombre. Le voy a contar la historia del whisky. El whisky lo inventaron los irlandeses, se lo pasaron a los escoceses y fue el aguardiente de Inglaterra. Pero lo que más bebían los ingleses hasta 1920 era ginebra. La ginebra, que la produjeron los holandeses con alcohol de grano al que le metían enebro, la llevaron los ingleses, y alcohol de grano que hacían le metían cualquier otra hierba, y hasta hace 100 años atrás en Inglaterra lo que se bebía era ginebra. El whisky escocés no tenía, de hecho no se bebe whisky escocés en Inglaterra, se bebe muy poco, y se beben unos whisky balurdos. Se bebe, por supuesto, Macallan, pero los que saben, la Macallan te cuesta $70 para arriba la botella, y una vez que lo pruebas no regresas a los otros. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo llega el whisky a Venezuela? Tenemos que ver la historia, interpretarlo como la política, una decisión política genera el consumo de un determinado producto alcohólico. Se producía X cantidad de whisky en Escocia y se consumía localmente allí. Lo que más se vendía de aguardiente en el mundo era brandy, coñac de España, brandy español y la ginebra holandesa o la ginebra que se producía en Inglaterra. Pero en Estados Unidos, en 1920, prohibieron la producción de alcohol en los Estados Unidos. ¿Cuál era el alcohol que se producía? Era bourbon, alcohol de whisky. La limitación de la producción de alcohol por una decisión política de los Estados Unidos genera la importación de contrabando del whisky escocés. No se olvide la relación que hay entre Estados Unidos e Inglaterra. O sea, las colonias del norte fueron colonias de Inglaterra. Hay una relación, el idioma, el lenguaje, la cultura. Los irlandeses empiezan a traer whisky de allá. Y el whisky comienza a crecer. Empieza a llegar el whisky de contrabando, la mayoría que entraba por cualquier isla, por todas esas costas era fácil. Y aumenta la producción de whisky escocés de Escocia o de Irlanda, lo que fuera, y se ve para el mercado norteamericano. Bueno, las grandes mafias, como Al Capone, todo eso, hicieron su fortuna con el alcohol. ¿Y ese alcohol de dónde venía? Había uno clandestino que se producía ahí en condiciones de persecución que no podía ser bueno, que era de maíz.
y comienza a llegar un whisky bien hecho en Inglaterra con granos de cebada y con granos de trigo que era superior al whisky ordinario barato de maíz que tomaban allá. Y empieza a entrar el whisky y empieza a crecer el consumo y la demanda de whisky en el mundo. Pero eso es el siglo pasado, no hace más de 80, 90 años, 1900, casi 100 años. La prohibición terminó cuando, el 29, el 30 y pico, por ahí que termina, porque se dieron cuenta que era absurdo, que era idiota. Estaba perdiendo cobro de impuestos, estaba enriqueciendo a productores exteriores y estaba perjudicando tu propia industria nacional. Y seguían el crimen organizado y la gente se seguía emborrachando porque la gente, desde que éramos monos hace 10 millones de años atrás, como vimos en la primera frase de aquí de esta exposición, estamos consumiendo alcohol y vamos a seguir consumiendo alcohol. Y el día que no tengamos alcohol para producir, se va a acabar el mundo, se lo garantizo. Yo no voy a estar acá, pero se los garantizo que es así. Entonces viene el whisky, comienza a crecer y comienza todo lo más a interesarse. Estoy hablando ya de 1960. Y después que empiezan a acumularse inventarios y no hay salida, comienzan a inventar el whisky blended, donde más mezclan, antes todo eran single malt. Comienzan a inventar el blended, baja el costo del producto, invaden los mercados y comienza a crecer la demanda del whisky, en las cuales Venezuela fue el mayor consumidor de whisky per cápita en el mundo y el tercer exportador, primero de Estados Unidos, después Japón y tercero Venezuela. Pero Estados Unidos está hablando de un país de 300 millones de habitantes, en Japón estamos hablando de 80 millones de habitantes, pero con un poder adquisitivo así, y de Venezuela, que era un paisito así, rural. ¿Qué pasó con la llegada? ¿Cuándo llega el whisky a Venezuela? Hay un capítulo en el libro dedicado a eso. ¿Quiénes fueron los primeros que bebieron whisky en Venezuela? Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Andrés Bello y ¿cómo se llamaba el otro? Que fue con Andrés Bello a recolectar López Méndez. Miranda vivió 30 años en Europa y 12 años en Londres. Coño, si yo vivo 2 años en Londres me tengo que tomar un trago de whisky. Diario. Sobre todo Miranda, que viajó por toda Europa, no sé de dónde sacó los reales, que peleó en todas las batallas, peleó en la Revolución Francesa, peleó en la Revolución Americana en contra de los ingleses. Y cuando Andrés Bello va a recolectar, a hacer diplomacia para conseguir recursos para la guerra de independencia, se alojó con Miranda. Y cuando Bolívar vivió en España y después vivió en París y estuvo con Miranda en Londres, tiene que haberse echado un palo del whisky. Y tiene que haber traído el whisky para acá. Terminada la guerra de independencia, la primera migración que llegó ya como república independiente, no como colonia española que fuimos hasta 1810. La primera migración oficial que llegó a Venezuela fueron 200 escoceses que se instalaron en la colina de Tacagua. 200 escoceses que tienen que traer whisky escocés metido en su maleta. Así como nosotros llevamos ahorita harina pan y ron para afuera. Tienen que haber traído eso. De hecho, el primer escocés que nació acá en Venezuela lo bautizaron Simón. Después vino un señor MacGregor en 1814 que se casó con una prima de Bolívar. Y era un borracho consumado. Y lo que bebía era whisky escocés. Porque él era escocés. No se olviden que hay una razón política para eso. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos peleados con España. Y el enemigo de España era Inglaterra, luego era amigo mío. Entonces yo dejé de comprar vino español y comencé a comprar whisky escocés. ¿Por qué? Porque el enemigo de Inglaterra, de España, era Inglaterra. Inglaterra le había vencido a los españoles en los mares. La marina de Inglaterra dominaba todos los mares, hasta la China. Ese era mi amigo. Y de hecho el financiamiento para la Revolución Venezolana Libertadora vino de capitales ingleses, ni siquiera de capital americano. Ni siquiera de capital americano. ¿Y saben por qué? Porque Bolívar pregonaba la liberación de los esclavos para poder llenar su ejército de esclavos. Y eso a los americanos no les convenía.
porque eran toda la producción de algodón y de tabaco la hacían los esclavos africanos. Entonces nunca estuvieran de acuerdo con Bolívar ni con Miranda de eso. Por eso los americanos no ayudaron en ese momento en la liberación de Venezuela. Después vino la construcción del ferrocarril. Primero Caracas, La Guaira, después uno en el sur del lago hasta, bueno, no recuerdo, el puerto de Altagracia, que sube yendo hacia los Andes por el tren, que bajaban toda la producción del sur del lago por tren, esos dos trenes. Eso lo proyectaron primero los alemanes, que eran las potencias del siglo XIX, pero al final la terminaron construyendo los ingleses, los escoceses. El que hizo el ferrocarril La Guaira fue un ingeniero escocés, y donde dice que lo tomaba con soda, pero ya en 1800 y pico. Pero cómo llega el whisky a entronizarse en el gusto del venezolano. Tienen que entender que Venezuela no era lo que es hoy. Venezuela hasta 1820 era un país agrícola, rural, pobre, campesino, que vivía de la autarquía, lo que producía era lo que comía y más nada. Ya la explotación del cacao se había acabado. Se había acabado la exportación del cuero, del ganado, porque no teníamos ganado para exportar. No teníamos cacao. Llegó el café y el café reemplazó al cacao como producto rubro de exportación. Pero las grandes riquezas del cacao de la colonia en el siglo XIX, que fue un siglo, 100 años de guerra con Colombia, de guerra con Perú, liberando toda esa república, y después de guerras internas con todos los caudillos, con Páez hasta Gómez. ¿Cuándo cambia Venezuela? 1920. ¿Qué ocurre? Sumaque 1, el primer pozo de petrolero que se empieza a explotar acá. Y en menos de 60 años, Venezuela cambia, pero así. Métanse esto en la cabeza. 1920, voy a hacer cifras redondas, está demostrado con estadística y todo eso. 80% población rural, 20% población urbana. O sea, la gente vivía en el conuco y vivía de lo que producía el conuco, porque todo el mundo tenía su conuco, donde tenía una gallina, un cochino, caña de azúcar, maíz y yuca. Esa era la alimentación nuestra. Pero con el descubrimiento del petróleo se genera una riqueza petrolera. Entonces eso produjo una migración del campo en la ciudad, tanto que hoy en día el 90% de la población venezolana vive en las ciudades, es urbana, y solamente el 10% vive en el campo rural. Eso, voltear un país así, plácata. Y todos los problemas que tenemos de marginalidad, de infraestructura, de todo eso, fue ese crecimiento demasiado rápido, absolutamente desorganizado, que generó estos caos que estamos viviendo. Solamente el 10% de los venezolanos viven en el campo y viven en la miseria en el campo. Entonces, esa traslación del campo a la ciudad y esa sensación de riqueza, ¿por qué? Porque las grandes compañías petroleras se instalan acá con la explotación del petróleo y eso comienza a crecer. Entonces, ¿quiénes vienen? Vienen ingleses, vienen holandeses, la Shell holandeses, y vienen los americanos. ¿De dónde es la explotación del petróleo en los Estados Unidos? El sur. ¿Qué bebían esos jefes que bebían whisky? Bourbon, whisky. Llegan con su Bourbon y su whisky aquí y ya se importaba whisky de Inglaterra porque era asociado nuestro. Vienen los ingleses, la Shell, la BP, y vienen los que bebían Bourbon. Se crean los comisariatos. Ellos bebían el whisky en las rocas. Vaso de Bourbon con hielo en el sur de los Estados Unidos. En el norte no, te lo beben dry. Pero no sé si ustedes estaban al sur de los Estados Unidos, el calor en verano, un pozo petrolero es casi como Maracaibo. Entonces llega a Maracaibo, se instalan las principales petroleras y se encuentra con los maracuchos. Entonces ve a su jefe tomar, él quiere lo mismo. Y eso transforma el concepto de la bebida. ¿Por qué? Porque una bebida alcohólica, para que tenga éxito, tiene que cumplir dos requisitos. Tiene que ser
hidratante y tiene que quitarte la sed. Al tú ponerle hielo, que se te derretían en 15 minutos en Maracaibo, y un poquito de agua, lo transformas en una bebida fácil de beber. No el spray seco de alcohol 45 grados que te metían. Por lo menos lo bajabas como a 12, 13 y podías beber, te tomabas 5 palos y no te pasaba nada, porque el hielo se derretía en agua. Y después, tú quieres beber, tú quieres ser como tu jefe, como tu amo, como tu patrón. Y si tu patrón toma whisky con agua, pues bueno, whisky, yo quiero tomar whisky igual que mi patrón, yo quiero emularlo. Y sobre todo si ahorita tengo dinero en el bolsillo. Antes lo que tenía era yuca y maíz, ahorita tenía dinero en los bolsillos y para poder comprármelo y pagármelo. Era barato, consideraban que era superior al ron, porque el ron todavía era muy malo. Y comienza el boom del whisky. Y el boom del whisky comienza aquí en los años 50 y 60, cuando se inventa el blend. Y comienza, se dispara tanto en los años 70, que en el año 78, 79, tuvimos el mayor consumo de whisky en Venezuela, en nuestra historia, con 3.4 millones de cajas de whisky, en un país que en ese momento tenía 15 millones de habitantes. Entonces, bueno, viene hasta que llega el 4 de febrero. El 4 de febrero nos damos cuenta que el dinero no alcanza para todo, ni para todo, y comenzamos a mirarnos en el ombligo, porque ya no podemos comprar whisky importado. Entonces comienza a fabricar whisky aquí, el blender, o sea, marcas de acá, que se hacían en La Miel, Estado Lara, que ahorita es de donde se hace Diplomático. ¿Y qué carácter? El whisky tenía un carácter aspiracional, pero la verdad es que el concepto que se le metió a la gente en la cabeza es que el whisky no daba ratón. Entonces el whisky no te llevaba a la pelea porque era una bebida sofisticada de oficina y tú bebías whisky. Y tú querías ser como tu jefe, porque tiene una aspiración, tú quieres ser más. Entonces se inventan marcas para Venezuela y eso perjudica al ron venezolano. Pero el consumo de ron nunca fue aspiracional, porque fue una bebida de pobre, una bebida plebeya, una bebida de esclavo. Y lo que bebía el jefe, el patrón, el que te daba los reales, era whisky, porque era lo que él bebía. Yo quería beber lo que él bebía. Y ya no bebo brandy porque no quiero nada con los españoles que durante 4 siglos jodieron este país. Por todos estos factores y otros que escapan a este análisis, el ron nacional para la mayoría de los venezolanos no tiene un carácter aspiracional. Para revertir esta situación se requiere imaginación, inversión comunicacional, acertada y calidad a toda prueba. El reconocimiento internacional de estos últimos años es la mejor señal de que se está avanzando en el camino correcto. Pero lo más importante, y es por eso que ustedes están acá, está aquí en la mente. Y se llama orgullo. Si ustedes no están orgullosos de lo que producen, no pueden estar orgullosos de venderlo. Entonces tenemos que empezar nosotros mismos a sentir orgullo por lo que hacemos, bebemos y disfrutamos, para podernos transformarnos en embajadores de una marca que nos va a llenar de prestigio, de orgullo. Es tarea de ustedes, y ustedes que están haciendo este diplomado aquí, en otro lado, y los que lo han hecho antes, ustedes van a ser los verdaderos embajadores del ron venezolano, porque tenemos un producto de calidad, realmente un producto de calidad, obviamente costoso, porque tenemos un poder adquisitivo inexistente, pero el día que mejore el poder adquisitivo de la población, va a aumentar el consumo de ron de calidad, porque ya tenemos rones de calidad. Entonces debemos convencernos nosotros de que tenemos el mejor ron del mundo. Solo entonces podremos beberlo y ofrecerlo con orgullo. Es tarea de ustedes.